Buen día, profesor. Mi nombre es Javier Guerrero y aquí le presento el informe del tema Detección de anomalías y técnicas de agrupamiento del curso Aprendizaje Automático, el cual consta de 15 páginas, pero de igual forma decidí hacerle un video explicando cómo corre el archivo de Google Colab, el cual paso a detallar. Antes de empezar, como usted sabe, primero debe cargar los archivos necesarios, si no al correr el programa, este le generará un error, tal como lo muestro en este archivo de prueba. Por eso junto con el informe adjunté los dos archivos necesarios para correr el programa y que no le dé error. Ahora sí, esta es la actividad calificada del curso de aprendizaje automático con respecto al tema detección de anomalías y técnicas de agrupamiento, en el cual nos dan un dataset ya definido para procesarlo y detectar anomalías utilizando técnicas y algoritmos de aprendizaje automático. Los objetivos detallados se encuentran dentro del informe, profe. Como en todo programa, el primer paso es importar las librerías que vamos a necesitar, aunque más adelante cargaremos un par más de librerías. El segundo paso, como ya tenemos nuestro archivo Excel subido, lo cargamos al programa con esta línea de código y como ve, el programa lo cargó sin problemas. Ahora, aunque no lo pide la actividad de forma detallada, es bueno echar un vistazo rápido a los datos para entender su estructura. Y esta línea de código muestra las 5 primeras filas de todas las columnas para saber con qué datos vamos a trabajar. Y como ve, los datos son leídos sin problemas. Lo primero que pide la actividad es realizar un análisis EDA, pero aquí me encontré con el problema de que hay que separar los datos en numéricos y no numéricos o categóricos, ya que no se puede realizar el cálculo de estadísticas ni de medidas de dispersión sobre datos no numéricos, ya que al hacerlo me generaba error. Por eso esta línea de código hace que trabaje solo sobre datos numéricos. Estas son las medidas y estadísticos más importantes que pide la actividad del análisis descriptivo de los datos y que se calculan con una simple línea de código. Pero como son 40 columnas, me mostraba las medidas una a continuación de otra, como lo muestro en este ejemplo, lo cual hacía muy larga la visualización de los datos y por eso tuve que hacer una mejora en el código concatenando los datos con el método concat. De esta forma, con este método podemos mostrar todas las variables una al lado del otro y hacer el código mucho más legible. Y estas medidas de dispersión de los datos numéricos es lo primero que pide la actividad. Lo segundo que pide la actividad es listar las variables categóricas o no numéricas y mostrar su frecuencia. Y con estas líneas de código podemos hacerlo. Como ve, el código corre bien y aquí tenemos la lista de variables categóricas y su frecuencia, es decir, las veces que se repiten. Por ejemplo, aquí podemos ver que el 6 de junio de 1998 hubo 77 casos de cardiología. Finalmente, para esta primera fase, la actividad pide la matriz de correlaciones, que es una matriz de números que van del 1 al -1 y que miden la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables, y esta se implementa muy fácilmente con el uso de la librería Seaborn. Es solo una función de una línea de código, pero también es útil agregar estas líneas para graficar un mapa de calor, lo cual nos dará una mejor idea de cómo se relacionan las variables entre sí. Una vez que corremos el código se muestran todos los valores de las relaciones entre las variables, pero de esta forma estos datos parecen no tener sentido. Por eso se presentan en un gráfico de matriz con colores que presentan un mapa de calor, donde el color rojo es uno positivo y significa correlación positiva fuerte, y el color azul es uno negativo y significa correlación negativa fuerte. En este mar de números podemos encontrar relaciones interesantes entre variables, ya que un color más rojo o cercano a 1 indica una dependencia directamente proporcional entre dos variables, lo que a su vez podemos usar a nuestro favor en nuestro modelo predictivo. Pero no confundir la diagonal roja de unos con correlaciones fuertes, ya que solo muestra la relación de la variable consigo misma, por lo cual casi siempre será igual a 1. De igual forma, en la parte inferior hay un análisis de estos resultados y también están explicados en el informe adjunto. La actividad también pide realizar un tratamiento de Mixin o de valores faltantes, por lo cual mediante este pedazo de código podemos verificar la cantidad de valores faltantes en cada columna. Y en este código he agregado una imagen de la captura de los datos reales. Al correr el código podemos ver que en algunas columnas faltan 2 valores, en otras 1 y en otras hasta 3 valores. Y si vemos la imagen de nuestro dataset, podemos confirmar que justo a las 3 últimas filas son las que le faltan los valores o datos. La decisión de eliminar o rellenar los valores depende del contexto de la aplicación y en la parte inferior justifico por qué en mi caso decidí eliminarlos, sobre todo porque solo representan el 0.12% de la totalidad de los datos y además están agrupados al final, o sea no están distribuidos aleatoriamente, por lo tanto no son sensibles al análisis. Por eso con esta línea de código eliminaré las últimas 3 filas.
Con respecto a la detección de anomalías, se pide aplicar una técnica de detección de anomalías, pero en clase creo que acordamos dos técnicas, así que esta primera técnica es usando la desviación estándar, y se basa en medir los puntos que están a más de una cierta distancia de la desviación estándar de la media, a los cuales considera una anomalía. Luego de correr este código, observamos que hay valores inusuales que están por encima de lo normal, y que justo son los valores agregados adrede en las tres últimas filas, tal como lo vemos en la imagen del dataset que subimos. Mientras que en la parte inferior se nos muestra un gráfico de visualización. La segunda técnica se llama Isolation Forest y está basada en árboles que identifica anomalías usando puntos de datos y hace uso de la librería Sklearn. Este método es un modelo predictivo y su gráfica es muy parecida a la anterior, pero curiosamente esta sí nos muestra la distribución de anomalías. Finalmente, la actividad pide una técnica de agrupamiento y yo elegí la técnica DBSCAN, que también es otra técnica de detección de anomalías basado en métodos de clustering. Pero para que esta técnica funcione bien requiere de datasets completos, o sea, el data frame debe contener solo datos numéricos, ya que no funciona con datos categóricos o datos nulos. Por eso a la variable df no null le cargaré los datos numéricos del dataset excepto las tres últimas filas. Además, el modelo DBSCAN requiere un par de parámetros configurables, pero una vez ajustado es una poderosa técnica para detectar anomalías, y aunque en esta matriz de números puede parecer un poco confuso, es capaz de aislar clústeres que no sean de interés. Y con unas líneas finales de código podemos visualizar los clústeres para entender mejor las anomalías detectadas. Como se ve en el gráfico, parece haber un patrón diagonal, lo que indica una posible correlación entre las características en los datos. Además, se observa que en la parte superior izquierda hay algunos clústeres que están alejados de los grupos de datos que están densamente conectados y que DBSCAN los consideraría anomalías. De igual forma, en la parte inferior hay una breve explicación de los resultados obtenidos y unas cuantas conclusiones obtenidas también a partir de esta actividad, pero en el informe PDF están más detalladas. Ok, profesor Oscar, esta fue la explicación de mi actividad calificada del curso de aprendizaje automático y la demostración de que el código corre sin problemas. Gracias por su atención y espero que le haya gustado el video. Hasta la próxima clase. Saludos.